A Mateo capítulo 6 y vamos a orar con mucha reverencia, pero también con mucho entendimiento, con mucha comprensión, la oración del Padre Nuestro. El Señor nos ha permitido meditar en esta porción bíblica, en esta preciosa enseñanza de la Sagrada Escritura, la oración, el modelo de la oración. Ya creo que llevamos unos 3 meses o 2 veces y algo más, meditando en cada aspecto del Padre Nuestro. Y dice el Señor en el versículo 9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Palabra de Dios. Amén. Señor Dios bueno, santo y misericordioso, cuán grato es para tu pueblo sentarse a tu alrededor y escuchar tu poderosa voz. Voz que es como trueno, voz que es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, haciéndonos discernir entre lo que es santo, lo que es profano, lo que es terrenal y lo que es celestial, lo que es transitorio y lo que es eterno. Oh Señor Dios, tu palabra es poderosa, retumba en nuestros oídos, en nuestro corazón, y tu palabra nos transforma. Esa es nuestra esperanza, que hoy tu palabra nos transforme. Señor, que nos arrepintamos. Porque tú dices en tu palabra que no porque fulanos o sutanos murieron es que nosotros seamos mejores. No. Todos necesitamos del arrepentimiento. Y Señor, el arrepentimiento es una transformación de nuestra manera de pensar y de vivir. Es un giro absoluto de nuestra manera de pensar vana y de nuestra manera de vivir sin propósito. Pero cuando vemos tu palabra, Señor, podemos ver tu voluntad, podemos ver tu reino, podemos ver tu gloria, podemos ver tu majestad, tus propósitos santos y eternos, y podemos encaminarnos por el camino que es Cristo. Señor, que en esta mañana tu palabra penetre en nuestros corazones y haga esa obra radical de transformación. Que esta mañana tu iglesia sea edificada en la santísima fe, pero que también aquellos que quizás hoy nos visitan y que nunca antes habían oído el poderoso mensaje de la predicación de la palabra, porque dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, Señor, que hoy crean por la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Redentor, te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, podemos sentarnos. Para algunas personas no hay comprensión o no entienden por qué razón cuando leen su Biblia en la versión internacional dice el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y algunas personas tienen la versión Reina Valera o quizás la Biblia de las Américas, y ahí dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces se preguntan, ¿será que el pastor está añadiendo o está quitando de la palabra? Y en estos momentos hay un movimiento internacional de cristianos que se titulan a sí mismos radicales ante la palabra y que no hay sino una determinada traducción bíblica que vale la pena, porque a versiones tales como la nueva versión internacional
le cercenaron palabras de Cristo. Bueno, hermanos, en realidad este texto que estamos estudiando es precisamente uno de esos textos difíciles. No por entendimiento, es muy fácil entender porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, sino porque en algunos manuscritos antiguos no aparece. Y para introducir a nuestra enseñanza de esta mañana, quiero comentarles esto, porque algunos hermanos aún no lo saben. Esto lo hemos explicado el miércoles, los hermanos del seminario lo saben muy bien. Y es que para la traducción de la Biblia encontramos dos fuentes. Hay dos tipos de manuscritos en los cuales los traductores se han basado para hacer sus traducciones. Debo decir que toda la palabra de Dios es infalible, inerrante, es absoluta palabra de Dios. Pero esa absoluta palabra de Dios no fue dada o no se encuentra sino solamente en los manuscritos originales, o también llamados agiógrafos, que fueron los que los profetas y los apóstoles escribieron conforme Dios les inspiró, no les dictó, les inspiró, les sopló. Ellos fueron escribiendo. Esos son los únicos documentos que son absolutamente palabra de Dios, inerrante, infalible. Bueno, ¿qué sucede? Posteriormente estos escritos o estos documentos fueron escritos en tres idiomas originalmente: el hebreo, el arameo y el griego. Entonces estos textos posteriormente han sido traducidos a otros idiomas. Primariamente fueron traducidos del hebreo al griego, del antiguo al griego clásico antiguo en Alejandría. Posteriormente en el Nuevo Testamento se escriben los textos en griego koineo, o sea, en griego popular, en griego del pueblo, que es bastante diferente al griego clásico. Entonces, luego de esto, cuando el Imperio Romano se asienta e introduce su idioma, los romanos hablaban un idioma llamado latín, y la Biblia debe traducirse al idioma latín, y es algo que conocemos como la Vulgata Latina, ¿cierto? Y posteriormente, ya en la época de la Reforma, de la Pre-Reforma, uno de los pilares de la Reforma fue precisamente ese. ¿Por qué no tenemos la escritura en nuestras lenguas vernáculas? ¿Por qué no entendemos la escritura y tiene que ser un cura, un monje, el que nos dice qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Cuando toda la Biblia nos habla que Dios es el Dios comunicador y que Él quiere que nosotros sepamos su palabra. Y para nosotros poder aprender su palabra no necesitamos ir a la escuela a aprender latín. Porque es que nosotros hablamos alemán, inglés, español, italiano. Entonces, hombres como John Wycliffe, como los prerreformistas, Juan Hus, comienzan a traducir la Biblia a los idiomas del pueblo, para que la podamos tener y entender. Para poder entender la Biblia hay que traducirla. Y hasta el momento no había sino una sola fuente de dónde obtener los originales o lo más parecido al original. Y es algo que se llamó como el Textus Receptus. Ese Textus Receptus comprende una serie de manuscritos que usó una persona, un humanista llamado Desiderio Erasmo de Rotterdam, el cual tomó estos textos y los tradujo en una forma incipiente, en una forma inicial. Posteriormente estos manuscritos fueron perfeccionados. De allí emana para nuestro idioma español la versión Reina y Valera. Pero al pasar, al transcurrir del tiempo, se van encontrando otros manuscritos, más manuscritos. En realidad estos manuscritos no contradicen a los ya establecidos.
hay algunas diferencias. Esas diferencias se llaman variantes textuales. Y esas diferencias se producen al traducir de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, a otras lenguas como el latín. Les pongo un ejemplo. Hay un idioma muy cercano a nosotros que se llama el portugués. Lo hablan nuestros vecinos, los brasileños. Y en ese idioma hay una palabra que se llama saudade. Es saudade. Cuando tú vas a ver esa palabra saudade al idioma español, no la vas a encontrar. Tiene una variedad de elementos, puede ser nostalgia, enamoramiento, dulzura, recuerdo. ¿Cómo traducirla? Bueno, dependiendo de su contexto. Entonces, lo mismo sucedió con la Biblia. Algunos de esos términos de los idiomas originales, al trasladarlos a otro idioma, cambian su significado. Y su significado puede cambiar la traducción. Por esa razón, estas fuentes de manuscritos para traducción cambian. Y a través de los tiempos se fueron encontrando nuevos textos, nuevos manuscritos, se recopilaron esos manuscritos, especialmente en el idioma griego, y se fueron traduciendo hasta buscar algo que sea lo más cercano a los manuscritos originales. Entonces, han existido dos vías de traducción. La una es el textus receptus, la otra se llama los textos críticos o el texto crítico. Bueno, debido a esas vías de traducción, algunas Biblias contienen este texto y otras Biblias no lo contienen, porque algunos manuscritos antiguos, dicen los que saben, los bibliólogos, no existía este texto. La gran mayoría de traductores coinciden en decir que estas palabras no fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo como parte de la oración del Padre Nuestro. Pero sí debemos tener en cuenta que esta parte del texto ha sido usada desde aún el primer siglo por la Iglesia. ¿Cuál es nuestra norma de interpretación en el siglo XXI? ¿Qué podemos hacer? ¿Ponernos a pelear porque unos dicen que sí es y otros dicen que no es, que sí lo dijo o que no lo dijo? De ninguna manera. Dios el Señor tiene algo con su escritura que se llama la preservación de la escritura. La escritura ha sido preservada a través de los siglos y de los siglos. Y toda la escritura es inerrante, no falla. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar este texto, no nos ponemos a mirar si sí fue o si no fue, si sí dice o si no dice, sino que tenemos que darle una interpretación correcta. ¿Y cuál es la interpretación que podemos tomar? Creemos, pensamos, por lo menos yo, unido a algunos teólogos, decimos, las diferentes traducciones nos facilitan el entendimiento y nos ayudan en complementar lo que Dios nos habla. Para mí está palabra de Dios, la Reina Valera del 60, la Reina Valera de 1909, como es la palabra Nueva Versión Internacional, como es la palabra Biblia de las Américas, que son Biblias certificadas que tienen una procedencia bajo un estudio riguroso, bajo una traducción rigurosa. Entonces, ¿qué podemos deducir? Tenemos que complementar. El hecho de que en la versión internacional no aparezca porque esos traductores no lo encontraron en los manuscritos que tomaron para traducir su Biblia o esta versión, no quiere decir que no podamos tomar la de la versión Reina y Valera. ¿Por qué? Porque ahí está, y tenemos tres aspectos que nos deben llevar a interpretar de esta manera. El primero es que estas palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, a pesar de que aquí no se encuentran específicamente, hay muchos, y digo muchos porque son varios,
otros lugares en la Biblia que nos muestran que de Dios es el reino. De hecho, venimos estudiando hace meses en la mañana el reino de Dios. Entonces, de Dios es el reino, de Dios es el poder, y a Dios sea la gloria. Entonces, se encuentra en otros lugares de la palabra. Pero en segundo lugar, no contradice ni el resto de la Escritura en la analogía de la fe, ni contradice ninguna doctrina teológica de la iglesia durante todos estos 20 siglos. Y en tercer lugar, este texto ha sido usado históricamente, como les dije, desde el primer siglo por toda la iglesia. Entonces, por esa razón, no dudemos ni contendamos por esta adición o no adición del texto. Ni dudemos de la Biblia. Entonces, ¿en cuál Biblia creemos? Pues en la Biblia. Tú tienes una Biblia. Gloria a Dios. Lee tu Biblia. ¿Sí? Dios no te va a demandar por lo que tú no entiendas. Dios te va a demandar por lo que tú entiendes y no obedeces. Por eso sí te demanda. Pero no solamente lee tu Biblia. Para poder preparar este sermón, del cual, como se dan cuenta, hoy no traigo pastel, yo tuve que acudir a varias Biblias, a varias, y mirar qué dice la una, cómo lo dice, qué dice la otra, cómo lo dice, por qué lo dice, buscar varios comentaristas que me den más luz acerca de qué significado tiene este texto. Entonces usted también, hermano querido, debe tener varias Biblias para que se siente y haga estudios concienzudos de la palabra de Dios, y después no le metan gato por liebre. ¿Por qué? Porque ¿saben qué elemento usan las sectas, herejías y falsas doctrinas para desviar a los creyentes de la fe? La Santa Escritura. La misma Escritura, solamente que con una interpretación errónea, una interpretación falsa o equivocada. Entonces, hermanos, busca, vea las profundidades de la palabra y allí encontrarás. Bueno, vamos a mirar ahora el texto. ¿Qué es el texto? Se llama la doxología de la oración del Padre Nuestro. ¿Qué significa la palabra doxología? Es muy sencillo. Significa exaltación a Dios. Y hay muchas en la Biblia. En este caso, hablamos de la exaltación a Dios, luego o como sello de la oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros leemos allí, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Podríamos pensar que el Padre Nuestro continúa allí, que la oración del Padre Nuestro continúa allí. Pero ¿qué sucede? La iglesia desde la antigüedad, desde el primer siglo, quizás desde los mismos apóstoles, comienzan a orar un cierre, un sello de oro a la oración, o sea, un límite. Hasta aquí llegó la oración del Padre Nuestro. Y mira lo que dice el versículo 14 en el inicio, que eso ya lo expondrá el hermano al que le corresponde la semana entrante. El versículo 14 viene con un ¿por qué? O sea, esto es una explicación a algo que ya se dijo, lo cual no corresponde a la oración. Entonces los antiguos se dieron a cerrar con broche de oro la oración del Padre Nuestro. ¿Y cómo lo cierran? Dándole toda la gloria a Dios. Y es el modelo que la Biblia nos muestra de oración. Si ustedes se van a Daniel, si ustedes se van a los profetas antiguos, si ustedes se van a mismo Abraham, ¿no? Abraham se acerca, pero Señor, tú eres Dios eterno. Daniel dice, Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, grande, sublime, poderoso. Moisés, Señor, tú eres el grande, el poderoso, el majestuoso. Y venían al trono de la gloria glorificando al Señor. Y siempre con alabanzas gloriosas al Dios que estaban tratando. Hoy en día, en muchas oraciones, Señor, dame para tal cosa, Señor, dame para el nuevo celular, para yo estar a la moda. Ni siquiera exaltan a Dios.
Y bueno, ellos siguen su proceso de oración, hacen la petición que corresponde y posteriormente cierran con otra alabanza a Dios. Entonces ese es el modelo, y quizás de allí la iglesia primitiva toma esta costumbre y cierra con exaltación, cierra la oración con la exaltación al Señor. Ahora, vamos a mirar el contenido de esta doxología. Son 4 elementos que vemos en la doxología. El primero es, porque tuyo es el reino. El segundo es, porque tuyo es el poder. El tercero es, porque tuya es la gloria. Y el cuarto es, eternamente o por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, allí vemos el reino, el poder, la gloria y la eternidad. ¿Esto qué nos debe llevar a considerar? Los atributos de Dios. ¿Cómo exalta la iglesia a nuestro santo Dios? Con sus atributos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando cantamos himnos? Exaltar los atributos de Dios. ¿Qué hacemos en nuestras oraciones? Exaltar los atributos de Dios. ¿Recuerdan que en algunas ocasiones en la oración congregacional decimos, bueno, hermanos, ahora vamos a hacer unas exaltaciones al Señor o unas exaltaciones a Cristo? ¿Y qué hacemos? Pues reconocer sus virtudes, sus atributos, sus excelencias. Entonces allí en esta doxología vemos los atributos de Dios. Tuyo es el reino, estamos hablando de la soberanía de Dios. Tuyo es el poder, estamos hablando del poder de Dios. Estamos diciendo, tú eres el Dios todopoderoso. Tuya es la gloria, estamos hablando de su dignidad. Tú eres Dios digno de ser alabado. Y tuya es, por los siglos de los siglos, estamos diciendo, Señor, tú eres eterno, desde siempre y para siempre. Amén y amén. Entonces eso es lo que vamos a analizar uno a uno, los atributos de Dios, la exaltación y cómo nuestra oración debe estar sujeta a estos elementos. Vamos a ver el primero. Dice, porque tuyo es el reino. ¿Qué quiere decir esto? Estamos reconociendo el reinado de Dios. El reinado de Dios en todo lo existente. Toda la creación pertenece a Dios, por ende, Él es el Rey. Pero también estamos reconociendo el reinado absoluto de Dios sobre su iglesia. Él es el Rey de la iglesia. Es el Rey absoluto de la iglesia. Como pueblo de Dios en esta tierra, el pueblo que vive bajo el reino de Dios en Cristo Jesús es la iglesia. Y está hablando del reino de Dios en la vida personal de cada creyente. Tuyo es el reino. Estamos diciendo, Señor, tú eres mi rey, eres el rey de mi familia, eres el rey de tu iglesia, eres el rey de nuestra nación y eres el rey del universo. Tú eres rey, Señor. Si eres el rey, ¿nosotros qué venimos a hacer? Sus vasallos, sus siervos. Entonces jugamos a que Él es el que ordena y nosotros somos los que obedecemos, ¿vale? Cuando hablamos de tuyo es el reino, estamos hablando de gobierno. Recuerda, ¿qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. Entonces estamos hablando de que esta oración debe reconocer el gobierno de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos estamos diciendo, Señor, nosotros clamamos a ti, invocamos tu nombre, oramos a ti, porque sabemos que eres el Rey soberano. Y nosotros estamos sujetos a tu gobierno. Cosa bien diferente. Esta es una contrariedad a lo que sucede en la iglesia moderna, en la cual quieren que Dios se sujete al gobierno humano. Ordena, decreta. ¿Quién dijo que podía yo decretar algo? ¿De quién es el gobierno? ¿De quién es el reino? De Dios. Él es el que manda y yo soy el que obedezco. Entonces, el primer aspecto de la oración, porque tuyo es el reino, nos lleva a que toda la oración que nosotros hemos hecho, cada petición de nuestra oración,
debe estar sujeta al reino de Dios. Si es del reino de Dios, es una excelente oración. Pero si no es del reino de Dios, no es una oración santa y agradable al Señor. Por ejemplo, ¿cuántas personas oran? Señor, que me gane el chance. Señor, que me gane el baloto. ¿Ustedes creen que a una persona necesitada, estamos una persona con mucha necesidad, 5 meses de arriendo, le van a echar de la casa, no tiene mercado en su canasta, no tiene sopa en su fogón? La solución es ir a comprar un chance, dedicárselo a Dios y decirle: Señor, que me gane el chance, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que toda oración que yo haga en el nombre de Jesús tú me la concedes. ¿Dice eso la palabra? No, la palabra sí dice eso. Dice: y todo lo que pidierais en mi nombre. ¿O no dice así? A ver. ¿Pero creen ustedes que es una oración correcta? Cuando el Señor dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, Él está hablando, el nombre está hablando de los atributos de Cristo. Cristo es soberano, Cristo es santo, Cristo es justo. O sea, nuestras oraciones deben estar sujetas a esa naturaleza de Dios. Y en la naturaleza de Dios no es para nada santidad, no es para nada justicia, no es para nada devoción el comprar el chance, la lotería o el baloto y ponerlo delante de Dios para que Él haga el milagrito. ¿Correcto? Porque Él aborrece los juegos de azar. Él aborrece Él aborrece los juegos de azar. Las adivinanzas, exactamente. Entonces, cuando nosotros oramos, porque tuyo es el reino, estamos sometiendo nuestras oraciones a su perfecta voluntad, a la voluntad del reino. Y cada elemento, cada petición de nuestra oración debe apuntar al reino de Dios. Decimos: Padre nuestro, porque Él ha establecido su reino en nuestras vidas. Cristo vino a establecer su reino, el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso podemos decir: Padre nuestro, Rey nuestro, Dios nuestro, Señor nuestro. Porque en virtud de Cristo, ahora nosotros somos pueblo de Dios y su reino se está estableciendo en nuestras vidas. Recuerden, la voluntad de Dios es el reino establecido en nuestras vidas. La voluntad de Dios es vuestra santidad. El reino de Dios es los atributos de Dios establecidos en la tierra, para que cuando Dios llegue a la tierra, Él pueda decir: y la tierra está llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Amén. Amén. Nosotros podemos decir: Padre nuestro, porque Él ha establecido su buena voluntad de ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey en Cristo Jesús. Pero también podemos decir: santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él es un Rey que es santo y digno de ser reconocido en su santidad. Y el pueblo que Él gobierna es un pueblo santo. Amén. Venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Creemos en esa soberanía absoluta de Dios, que nosotros rendimos nuestra voluntad a su voluntad. Como dijo el mismo Señor Jesucristo: Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo, esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Entonces estamos sometiendo nuestra voluntad al reinado de quien es el Rey soberano. Esto es una sujeción. Ahora, también cuando decimos que tuyo es el reino, estamos diciendo: porque tú eres el Rey, un Rey magnánimo que provee a todas y cada una de nuestras necesidades, no conforme a mi piedad, no conforme a mi oración, no conforme a mi fe, ni siquiera conforme a mis diezmos, ofrendas y todas estas cosas,
sino conforme a las riquezas gloriosas de Cristo Jesús. Amén. El Rey es magnánimo y es dueño de todo lo que existe. Y en Cristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, somos beneficiarios, coherederos de la gracia, Amén. coherederos del reino. Amén. Entonces, es porque tenemos un Rey que es magnánimo que contamos con toda provisión, con todo lo necesario para la vida y para la piedad. Por eso, toda oración codiciosa no está sujetada o sujeta a la soberanía de Dios. Porque nuestro Dios no es codicioso, al contrario, nuestro Dios es magnánimo, nuestro Dios es generoso. Él es más dador que lo que nosotros podamos ser pedidores. Pero también podemos orar a un Rey que es perdonador. De hecho, esa es la naturaleza que hay en nosotros. Estamos aquí y podemos levantar nuestra oración al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros, porque tuvimos reconciliación en Cristo. Somos el pueblo de la reconciliación en Cristo. Nuestro Rey es Rey perdonador. Él nos perdonó y nos reconcilió en Cristo, porque Él es Rey que tiene autoridad para perdonar o para no perdonar. Él es Rey y perdona a quien Él quiere. Ahora, porque Él es Rey, obra en nosotros un reinado práctico en nuestras vidas. Él es Dios santo, Rey santo. Entonces nosotros clamamos: Señor, tú eres Rey santo, Dios santo, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en el pecado, no nos dejes ser derribados por la pecaminosidad. Porque tú eres santo, queremos ser santos. Y esa es la evidencia de nuestra nueva naturaleza en Cristo, ser santificados. Como Él es Rey, también Él nos libra del maligno. Es Rey protector. Entonces nuestro clamor está: Señor, líbranos del maligno, protégenos de las artimañas de nuestro adversario el diablo, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Recuerdan que eso lo estudiamos hace 8 días? Las artimañas del diablo, la forma como opera el diablo. Hay algunas personas que consideran que nosotros, los cristianos de la Reforma, los cristianos bíblicos, no creemos en demonios, que no creemos en el diablo. Eso es falso. Nosotros creemos todo lo que la Biblia dice acerca de los demonios, acerca del diablo, de los ángeles caídos, todo lo que la Biblia dice acerca de ellos. Y la Biblia dice que Él es nuestro adversario, que es nuestro enemigo. La Biblia dice que Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que Él nos tiende trampas. La Biblia dice que Él, es más aún, está permitido por Dios para ponernos a prueba, para someternos a prueba. Es un instrumento, un elemento que Dios permite que sea usado para ponernos a nuestra prueba, a nosotros, a ser probados en nuestra fe. Pero ¿qué sucede? Así como creemos en la operación del diablo como nuestro enemigo, también creemos en el gran poder del Señor, como lo dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en qué? En la oración. En el poder del Señor. No. Fortaleceos en la palabra. No. Fortaleceos en el ayuno. No. Fortaleceos en el gran poder del Señor. Nuestra guerra espiritual no está en ayunar, en blandir banderas, en cantar canciones o en gritarle a los demonios. No, nuestra guerra espiritual está basada en: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el gran poder del Señor. Porque el enemigo tiene poder. La Biblia dice que el enemigo tiene poder. No podemos desconocer el poder del enemigo. Pero la Biblia dice que el Señor tiene gran poder. Amén. Entonces,
cuando nosotros decimos porque tuyo es el reino, vemos que hay una contienda entre dos reinos. El reino de las tinieblas ha venido a atacar el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas tiene poder, porque si no tuviera poder no hubiera atacado el reino de la luz, pero lo atacó. Pero mayor es el que está en mí, grande es el poder de Dios para fortalecernos y luchar contra las fuerzas del enemigo. Él ya ha vencido. Como les decía hace 8 días, la iglesia es marchante, pero también es triunfante. Como iglesia nosotros creemos que el Señor nuestro Dios, como Rey protector, nos libra del maligno. Y finalmente vemos que cuando nosotros oramos porque tuyo es el reino, lo que estamos haciendo es dándole potestad o otorgando o confiando en la potestad de la respuesta a nuestra oración al Rey. Nosotros oramos, pero el Rey decide qué oración responde, cuándo la responde, cómo la responde. El Rey concede cuando nosotros venimos con una oración conforme al reino. Pongámonos a pensar que estamos aquí en Colombia en un rey y el rey es el doctor Santos, ¿no? Ustedes saben que Santos ha trabajado en este asunto de la paz, que quiere la paz. ¿Cómo llama el doctor Santos, presidente, a las personas que no estábamos de acuerdo con su proceso de paz? Los enemigos de la paz. Entonces yo voy a la oficina del doctor Santos y le digo: usted es el rey de Colombia, y yo vengo a hacerle una petición. Señor rey de Colombia, yo tengo un vecino que es de las FARC, y el tipo tiene un arsenal, bombas y todo eso. Yo le pido a usted que envíe ya unos policías y fiscalía y ejército y desmantelen esa casa. Inmediatamente él dice: su petición va en contra de mi voluntad, porque mi voluntad es hacer la paz, no la guerra. Déjeme a ese muchacho quieto, porque si yo me llego a meter con esos muchachos, voy a dañar todo mi proceso de paz. Bueno, algo parecido sucede con Dios, aunque en este caso estamos hablando de injusticias, porque el reino humano es injusto. Si yo me acerco a Dios y le digo: Señor, concédeme que yo me gane el baloto, concédeme que yo me gane el chance, estoy contrariando los preceptos de Dios, estoy contrariando su voluntad, estoy contrariando su naturaleza santa. Dios no me va a conceder tal petición. Les aseguro que Dios no concede ese tipo de peticiones. Algunos de ustedes dirán: pero yo conozco a una hermana y ella estaba así como el pastor dice, y se ganó el chance. Un momento. Si Dios dice que no concede esas peticiones, que están en contra de su santidad, de su voluntad, la pregunta es: ¿y quién le concedió el chance? Cuidado, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que las tales bendiciones vienen de Dios. ¿Y se acuerdan cuando el pueblo se levantó y dijo: estamos hastiados de estar en este desierto comiéndonos ese pan que usted manda, ese maná, no nos gusta ya? Ah, bueno, ¿qué pasábamos cuando estábamos en Egipto? Allá comíamos cebollas, puerros, ajos, y había comida en abundancia. ¡Oh, qué bueno fuera volver a Egipto! Sí, ellos dijeron eso, pero no se acordaban del estado tan precario en el que se encontraban, del estado de esclavitud que tenían. Y el Señor los había llevado de la esclavitud a la libertad, y eso no lo reconocieron. Entonces el Señor les envió codornices. ¿Y qué pasó? Murieron miles, porque en vez de bendición era castigo, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado de dónde proceden las tales bendiciones. Algunas pueden llegar a ser castigo de Dios, otras pueden llegar a ser trampas de nuestro enemigo. El rey concede peticiones cuando estas son conforme a su reino. Nosotros oramos a Dios no para rendir su voluntad a la nuestra, sino para
rendirnos a su soberanía y aceptar todo designio de su voluntad. En segundo lugar, vemos la frase: tuyo es el poder. ¿Por qué oramos a Dios? Hermanos, oramos porque nosotros no podemos hacer nada, porque somos insuficientes. Si nosotros podemos hacer algo, no necesitáramos de Dios. Pero el Señor Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Cuando Él dice nada, es nada. Dios aborrece el orgullo, y el orgullo es pensar que nosotros no necesitamos de Dios. Cuando nosotros decimos tuyo es el poder, lo que nosotros estamos diciendo al Señor como parte de su gloria y de su majestad, de su excelencia, es que nosotros somos inválidos, somos insuficientes, somos incapaces ni siquiera de poder proveernos el pan de cada día. Porque mira, una oración sencilla: dadnos hoy nuestro pan de cada día. Y yo he puesto aquí muchas veces el ejemplo del sostenimiento de mis hijos. Yo no me puedo sostener ni a mí mismo, a mí me tiene que sostener Dios. Y si fuera por mi trabajo, por mis recursos, por mi sapiencia, que no hay ninguna, yo no podría sostener ni a medio Juan David, y eso que Juan David come menos que Salomón. Yo no podría sostener ni a medio hijo, ni a mí mismo. Somos realmente inválidos, somos insuficientes. El Señor Jesús lo dijo: sin mí nada podemos hacer. Ahora, cuando nosotros oramos tuyo es el poder, nosotros creemos en el poder de Dios en Cristo Jesús. Y Dios quiere manifestar su poder y su gloria respondiendo a nuestras oraciones. Pero volvemos al primer punto: oraciones sujetas al Rey, oraciones que estén alineadas con el Rey. Cada petición del Padre nuestro está sujeta al poder de Dios. ¿Por qué invocamos Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué nosotros podemos invocar el Padre nuestro? Porque Él tuvo el poder de transformarnos, el poder salvífico en Cristo Jesús, para que nosotros podamos decirle a Dios nuestro Padre. Si una persona no es redimida, si una persona no ha sido salvada, no puede orar Padre nuestro. Y si él está orando Padre nuestro que estás en los cielos, su oración no va a pasar del techo, porque Dios no va a oír esa oración. ¿Por qué no oye su oración? Porque no es su hijo. Porque no es su hijo. Si pasa un muchacho por allá por la calle y me dice: Padre mío, Pastor Héctor, dame $1.000.000 que no tengo para pagar mi universidad. Yo le digo: ¿usted está loco? ¿De dónde salió que usted es mi hijo? Pero Juan David y Salomón vienen y me dicen: Padre, se me acabó la provisión a mitad de semana. Y lo hacen continuamente, por eso los acuso. Y me dicen: Padre, se me acabó la provisión. ¿Qué tengo que hacer yo? Clamar a Dios y darles. Señor, tú eres Salvador, yo no le puedo negar a mis hijos, ellos están necesitados, y yo, siendo hombre malo, le doy buenas cosas a mis hijos. Si me piden un pan, no les voy a dar una piedra; si me piden un huevo, no les voy a dar una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide? ¿Por qué nosotros podemos invocar el nombre de Dios para peticiones? Por una sencilla razón: porque por el poder que Él tuvo para salvarnos en Cristo, nos convirtió. Y para eso se necesita algo supremamente poderoso, hermanos. Es que nosotros no hemos considerado el poder de la salvación. Cristo muriendo en la cruz. Ese es el poder por el cual nosotros ahora somos hijos y podemos invocar el nombre de Dios. Por el poder de Dios nosotros santificamos su nombre. ¿Por qué? ¿Qué es santificar el nombre? Es nosotros ser santos para que Él sea glorificado en su santidad aplicada a nosotros.
Él es santificado por nuestra santificación. Nosotros le santificamos. Una persona que no es santa no puede santificar a Dios. ¿Con qué autoridad espiritual va a santificar a Dios? Solamente los redimidos por el poder de Cristo podemos santificar a Dios. Vénganos tu reino. ¿Qué decimos respecto del poder de Dios? Venga tu reino. Por el poder de Cristo redimiéndonos, podemos hacer la voluntad de Dios y podemos decir: venga tu reino a nuestras vidas, gobierna nuestras vidas. Ningún hombre que no tenga a Cristo en su vida, que no haya sido nacido de nuevo, puede obedecer a Dios. Está inhabilitado, está incapacitado, pero por el poder de Cristo nosotros podemos decir: reina en nuestras vidas, Señor. Podemos someternos a su reino sin que su reino sea gravoso a nosotros. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, porque ese es el mismo ejemplo de Cristo. Hágase tu voluntad. Y así mismo decimos: danos el pan nuestro de cada día, porque tú eres poderoso para proveernos. Tú eres poderoso para toda buena obra, para todo don perfecto, para toda dádiva. Tú eres perfecto y poderoso para darnos. Amén. En ti no hay variación para darnos, pero también tenemos perdón por el poder de Dios. El poder de Cristo al asistir a la cruz y vencer a nuestro enemigo el pecado. Su sangre derramada es poderosa para vencer el pecado, y por esa sangre poderosísima nosotros somos perdonados. Amén. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tenemos también el poder para dar perdón. Y tenemos el poder protector de Dios. Podemos decir: Señor, líbranos del maligno. Porque el enemigo es poderoso, pero más poderoso es nuestro Señor. Entonces, hermanos, confiemos en el poder del Señor. Cuando estamos diciendo: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, estamos diciendo: Señor, no puedo confiar en mí, porque soy un inútil, porque soy un incapaz, pero confío en tu poder. Es tu poder el que me lleva en la victoria. Amén. Amén. Confiemos en el poder de Dios. Luego dice: y tuya es la gloria, porque tuya es la gloria. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? La razón de nuestra existencia es la gloria de Dios. Cuando decimos: Señor, porque tuya es la gloria, estamos diciendo: Señor, estas oraciones las hacemos no para mi beneficio, sino para tu gloria. Dios se glorifica al responder nuestras oraciones conforme a su soberanía y a su poder. Cuando nosotros pedimos alguna cosa al Señor y el Señor nos la concede, como ahora pidiendo: Señor, dejé el computador en casa, ayúdame, asísteme a predicar. El Señor me ha asistido a predicar. Al final, alguien puede venir y decirme: oh, Pastor Héctor, predicaste bien y sin el pastel, sin la guía, eres un buen predicador. Oh, gracias, hermano, es que yo estudio mucho. Hermano, yo me preparo. Eso yo todos los días hasta las 12:01 de la madrugada, hermano. No, es que tú no sabes. Por eso lo tengo aquí grabadito. Mentira. La gloria no es para mí, la gloria es para mi Señor. Porque ustedes conocen lo torpe que soy yo, que hasta se me olvida su nombre. Entonces la gloria es del Señor, que me recordó todas estas cosas para poder hacer un prebosquejo aquí y compartirlo con ustedes, hermanos. Si yo pido algo a Dios: Señor, asísteme en mi debilidad, porque tú eres poderoso, y Él me asiste en mi debilidad, digo yo: hombre, pase la prueba, resistí la tentación, me merezco la corona de vida que Cristo ha reservado para mí, porque soy un chacho, un duro. Grave, hermanos.
Nuestras peticiones son para que cuando las recibamos digamos: gloria a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es soberano y en su soberanía determinó bendecirme con su propósito. Gloria a Dios, porque en su poder Él obró a mi favor. A pesar de que yo soy un inútil, Él obró a mi favor. Gloria sea dada a Dios. Y solo a Dios la gloria. Esa es la premisa de la Iglesia Reformada. A Dios sea la gloria. Que todo en nuestras vidas sea para la gloria de Dios. Cuando tú ores y digas: Señor, que me gane el chancecito, porque es que estoy sin para el mercado, pregúntate: ¿y esto glorifica a Dios? Ay, Señor, llévate a mi esposo porque ya no me lo aguanto, o yo te lo mando. Esa oración glorifica a Dios. Ay, Señor, dame el televisor de moda para ver esa novela, porque es que ese televisor ya está distorsionado. Eso le da gloria a Dios. Busca lo que glorifica al Señor. Tus oraciones deben estar enfocadas en la gloria de Dios. Y finalmente dice: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente y para siempre nos habla de un Dios que es eterno. Y si es eterno, Él conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Dios que vive en la eternidad, su reino es eterno. Ha reinado desde siempre y por siempre. Su poder es eterno. Él es todopoderoso antes de la fundación del mundo. Él, en el mundo creado, en el mundo caído, en el mundo redimido, en el mundo glorificado, en la eternidad de su gloria, Él es todopoderoso, eternamente glorioso también. Su gloria es antes de la fundación del mundo. Por eso aquellas personas que dicen: es que Dios creó al hombre porque Él necesitaba que el hombre le glorificara. Falso. Él ya era glorificado en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie para su gloria. Él puede crear 100,000 universos nuevos que le den la gloria a Él. Amén. Entonces, la gloria es para Él. Pero en cuanto a esto, nosotros debemos comprender que cuando decimos: porque tuya es la gloria eternamente y para siempre, amén, lo que estamos diciendo: Señor, nosotros estamos sujetos a un plan tuyo que es eterno. Como eres eternamente Dios y eternamente poderoso y eternamente Rey y eternamente glorioso, tu plan es eterno. Y en tu buena disposición para con nosotros, te plació a llamarnos a ser partícipes de tu eternidad por medio de Cristo. Y este es el llamado de la esperanza gloriosa del cristiano. Toda esta oración que hemos hecho, Señor, desde Padre nuestro que estás en los cielos, tiene un propósito eterno. Y punto tras punto, paso tras paso de la oración del Padre nuestro, debe estar enfocado en nuestra eternidad. Si yo pido a Dios: Señor, dame el pan nuestro de cada día, ese pan nuestro debe estar enfocado en la eternidad. Ese pan nuestro debe producir en mí el fruto de la eternidad de Dios, fruto de su gloria, fruto de su poder, fruto de su alabanza. Cuán glorioso ha de ser para nosotros los cristianos tener una mentalidad de eternidad. Pero el problema del cristiano moderno es que su vida está centrada en el hoy. Y no vivimos con la esperanza gloriosa. No vivimos con lo que ha de venir. Y perdónenme que lo insista. Y dirán: oye, pastor, en cada predicación no habla sino de la esperanza gloriosa, de lo que ha de venir, y nosotros en esta tierra aún sufriendo. Bueno, es que lo dijo el Señor. ¿Y por qué, pastor, predica siempre de la esperanza gloriosa? Perdóname, hermano, ¿ya vives en la esperanza gloriosa? Bueno, pues todavía no, porque es que estamos en esta carne. Bueno, cuando vivas en la esperanza gloriosa, dejaré de predicar de la esperanza gloriosa.
e iré a otro lugar a hablar de la esperanza gloriosa, porque a eso me ha enviado el Señor, a hablar de un evangelio que perdona pecados, que restaura vidas. ¿Para qué? Para la esperanza gloriosa, para la vida eterna, para la gloria de Dios. Y como dice amén, y amén es el sello, la certeza, la seguridad de que cuando nosotros oramos hemos creído en todo esto. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra que soy yo, en esta tierra que es tu iglesia, hecha de hombres del polvo de la tierra. Hágase tu voluntad, así en esta tierra como se hace en los cielos. Danos nuestro pan de cada día, conforme a tu perfecta voluntad. Perdónanos nuestros pecados y danos esa autoridad moral y espiritual para perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos deben, aquellos que han pecado contra nosotros. Y Señor, no nos dejes caer ante las pruebas, ante las tentaciones, porque son muchas y muy diversas. Señor, sosténnos con la diestra de tu justicia, con tu poder, con tu santidad, con tu amor, para no caer en el pecado. Y líbranos del maligno. Oh Señor, tú eres Dios todopoderoso.